Miren cómo la música fue lo primero que el cine, una vez que se sonorizó, quiso capturar. Y capturó la música que había sido la música más popular de su tiempo, que hasta el momento tenía un grado de globalización relativa. Entonces, es casi imposible contar la historia de la música en el siglo XX sin contar la historia del cine en el siglo XX. Ahora, hay una película que hice hace pocos años donde también había una carga así de contenido muy grande, que fue el Eva Perón de Juan Carlos de Sanso. Aquí yo tiene mucha música orquestal, pero tomé un partido que si alguien se hubiera dado cuenta creo que me hubieran podido cuestionar, por decirlo de una manera así eufemística, porque por ejemplo alguna en el estreno me dijo, pero no pusiste la marchita. En realidad sí puse la marchita, pero tomé el motivo, como si uno hace una película sobre la Revolución Rusa, ¿no? Puede usar fragmentos de la Internacional, ya lo hizo Beethoven en su momento con la Marsellesa. Entonces, naturalmente, sí que tomé el motivo musical, pero no el desarrollo. Entonces lo van a escuchar en dos versiones. Y después hay una segunda parte, que es lo que vamos a ver ahora primero, que es una especie de clip dentro de la película. ¿En qué sentido? En que el director filmó, después yo hice la música, pero a él le gustó tanto esto que quitó todos los diálogos, los pocos diálogos que había, y montó sobre la música. Y entonces es toda una escena que ocurre en la Fundación Eva Perón cuando Eva llega y hay toda esa cuestión ansiosa de pedida, de demanda, y ella de dar, del dar. Y se me ocurrió, porque no podría, salvo bajo tortura, saber cómo se me ocurrió eso, pero se me ocurrió hacer de eso una especie de falso concierto barroco donde aparece el mencionado tema. Más la limosna oligárquica, ahora me tiene a mí.
Por eso me preguntaron si me pusiste la marcha. Sí, estaba. Lo que lo convierte en un clip, por eso le digo en un clip, es que acá la música pasa a ser el protagonista central junto con la imagen, pero no así los otros componentes de la banda sonora de los que antes le hablaba, salvo circunstancialmente. Y acá hay problemas a veces, porque la banda sonora conforma un todo. No es cierto que haya música y ruidos. Todo, hoy en día, es un mismo cuerpo sonoro, que hay que tratarlo como tal. Resulta que ahí el problema se plantea a nivel de la ejecución, que eso era lo que antes, digamos, el punto en el que me detuve para ver ejemplos. Una vez que uno llegó a grabar la música, aplicarla, o sea, que coincide y que se adapta, llega el momento final que es el de la regrabación, donde se graban donde se vuelca en una sola grabación todas las bandas de sonido, que son por lo menos dos de diálogos o tres de diálogos, dos de música, a veces más, y una cantidad de sonorización, una cantidad. Eso significa una mezcla de, yo qué sé, por lo menos 10-12 bandas de sonido. Es el punto en el cual el músico no tiene ni una palabra para decir, o sea, no lo dejan, no es que no tenga, no lo dejan. Ahí los que resuelven son el sonidista y el director. La preocupación del director por lo general pasa porque se escuchen los diálogos, la desesperación de que no se entiendan los diálogos. En nuestro país, la técnica de grabación del sonido, diálogos, siempre ha sido defectuosa, sigue siendo precaria. No sabemos por qué, yo no te podría decir por qué, pero porque tecnológicamente están equipados y un poco tiene que ver la plata, por la siguiente razón, porque la tendencia ahora de los últimos años es hacer sonido directo, o sea, grabar como antes, no era el principio del cine sonoro, se volvió a lo mismo, que es grabar directamente. Para hacer eso, el problema del sonido directo es que para hacerlo bien es más caro, porque a lo mejor una escena está bien actoralmente, está mal de sonido y hay que volver a filmarla, y así hasta el cansancio, hasta las lágrimas, ¿no? Entonces, eso detiene mucho a tener un cierto rigor en la toma del sonido directo. Lo que no sale en sonido directo se dice, bueno, lo hacemos en doblaje. Pero el doblaje es complicado de hacer, para que más o menos coincida con cierta dignidad y que tenga un carácter dramático razonable, bueno, ahí es donde se producen las desgracias más grandes, ¿no? Y ahora un poquito ayuda la tecnología, porque la computadora en general permite, así como permite acomodar, ofrece una cantidad de opciones, ¿no? Pero aún así, lo que está bien, lo que no está bien, no está bien. Esa ya no la ayuda, lo salvan en vídeos. Y en este caso, al compositor se le pide muchas veces, le muestran a uno el fragmento donde se ve que el actor vocaliza y las palabras salen por otro lado y dice, hacen algo acá de música a ver si se puede disimular un poco. Ninguna música puede disimular eso porque los ojos ven lo que ven, ¿no? Entonces, está. Después una consulta Sí, antes de lo anterior, el ballet de las pandillas. Sí. Yo escuché ahí, bueno, unos acordes de bronce, saxo, Sí. tan. Sí. Eso tenía una cualidad sonora que parecía que estaban tocando ahí en la sala. Cuando entra el bajo y la batería de la Big Band, ahí ya me pareció, con todo respeto, ¿no? Ya un sonido más artificial. Pero es como acá estamos escuchando, todos esos son sonidos acústicos, ¿sí? Todo es acústico. Es por el problema de lo que Sí, como estamos escuchando. No, es cierto que en una Big Band hay más compresión. Quiero decir, y ahí entra el otro, claro, otro de los misterios de la grabación. El otro grupo de tango sonaba más real. Y sin embargo no era tan real el grupo de tango porque la percepción. Porque quiero decir que la proporción era un quinteto de cuerdas, un quinteto de músicos, digamos, contra la potencia sonora de una Big Band, que pasa por encima, es una manera de equilibrar la realidad. Tiene que ser un equilibrio dicho artificialmente por medio de la mezcla. Ahora esto se está volviendo más complicado en este sentido, que hoy en día el sonidista, cuando graba analógico, cuando graba instrumentos en vivo, primero ya no está acostumbrado a grabar instrumentos en vivo, ya le cuesta. Hay algunos instrumentos que ni saben dónde poner los micrófonos el técnico. Ve a aparecer
corno inglés, un clarón, no sabe dónde ponerle, si en la campana, si en el cuerpo del instrumento, si cerca de la boquilla, si a un metro. O sea, ya un poco hay una nueva generación de técnicos que son muy hábiles en la operatoria digital y muy poco prácticos en la grabación analógica, ya ni saben cómo es. Pero el otro problema es que al digitalizar todo nuevamente, el que termina haciendo un balance, además del compositor, es el técnico. Si el compositor no sabe un poco de eso, aunque sea lo mínimo, resulta que el técnico empieza a decir, bueno, pero acá este contrabajo está un poco bajo, ese chuc. Pero resulta que el contrabajo ahí había elegido el instrumentista tocar más piano, no había elegido tocar más fuerte, porque si no, es decir, empieza a tener opiniones musicales el técnico sobre el conjunto de la obra. Y si uno no tiene la práctica que ustedes están tomando acá, que ustedes están adquiriendo, se abatata porque después de mezclar 4 horas, 5 horas, ya la cabeza empieza a no distinguir entre una cosa y otra. Y los técnicos en sala de grabación, cuando hacen la mezcla de todo, a veces lo hacen en 2 días, ¿no? De toda una película de 2 horas. Claro, que ahí es la pregunta que yo te En la cual, bueno, esto no lo van a encontrar, para que no vamos a engañar, en el cine norteamericano. ¿Por qué? Porque para cada área, por ejemplo, para la música, no es el músico el que opina, es el técnico musical del estudio y el director responsable musical del estudio. Y a la vez hay 5 personas más que están escuchando y que van a opinar sobre eso y van a tomar. El músico lo que es el autor de la partitura que entrega.